Hola muchachos, muy buenas noches. Bueno, en esta oportunidad quise hacer la clase en vivo como lo hicimos la semana pasada, pero lamentablemente mi vecino hizo una fiesta y está con toda la bulla, por eso que en el video anterior pueden en unos fragmentos escuchar cierto ruido, por eso que mejor estoy grabando la clase y ya la voy a subir en los minutos que ustedes ya me imagino estarán viendo, ¿sí? Así que mil disculpas por de repente no hacer la clase en vivo, pero ya escapa de mis manos porque lamentablemente hay mucho ruido y no puedo hacer la grabación en vivo. De todas maneras, si tienen alguna sugerencia, tienen algún comentario, ya lo dejan por escrito para poder resolver las dudas y esto tiene que ser también una clase en vivo, ¿no? Bueno, no se olviden que nosotros estamos con un amigo que nos está apoyando mucho. Si tú quieres tener por ejemplo, una figura de acción como las que estás viendo en la pantalla, que son de el anime Pokémon, pueden adquirirlos en la tienda de Red and Blue que queda en Piura, aquí en Perú. Usted lo pueden ubicar, si estás en Piura, en las Casuarinas 209 en la urbanización Santa Isabel. Bueno, ahí estamos, gracias a ellos viene esta clase. Bueno, habíamos dejado la clase anterior, habíamos hablado de todo lo que es tejido epitelial, sus características, la clasificación. Bueno, y en esta oportunidad nos toca hablar del segundo tejido, el tejido conectivo, que básicamente tiene una marcada diferencia con el tejido epiteliano. Y justamente en el libro Tórtora así menciona, ¿no? Dice que para iniciar tenemos que saber cuáles son las características del tejido epitelial y las comparamos con el tejido conectivo y después hablamos del mismo, ¿sí? Porque esta es una pregunta de examen que ya ha venido más de una vez, tanto en Trujillo, en Piura, en la Universidad de Arequipa, en Tacna también, ¿no? Y en la Universidad de Lima. Bueno, la primera característica es que los tejidos epiteliales tienen un número mayor que el tejido conectivo, ¿sí? Y una menor cantidad de matriz extracelular. Quiere decir que los tejidos epiteliales tienen gran cantidad de células, pero poco espacio intercelular. A diferencia del tejido conectivo, quienes presentan escasas células, pero abundante sustancia intercelular. Esto es sencillo, ya que el espacio intercelular es el espacio que deja célula y célula. Entonces, si hay más células, habrá menos espacio entre dichas células, pero si hay pocas células, habrá más espacio entre dichas células. Parece un trabalengua, pero no es un trabalengua. Sencillo, los epitelios tienen muchas células y poco sustancia intercelular, mientras que los conectivos tienen poca cantidad de células pero mayor cantidad de espacio intercelular. ¿Quedó claro? Listo. Segunda característica. La segunda característica dice que los epitelios están agrupados sí, en forma compacta con escasa o nula matriz extracelular, mientras que los tejidos conectivos se encuentran en gran cantidad de material extracelular separada de la célula, ¿no? Lo que habíamos visto. Tercera diferencia, que esa diferencia dice que los tejidos no tienen vasos sanguíneos, por eso se dice que los epitelios son tejidos avasculares, con la gran diferencia que los tejidos conectivos tienen una mayor cantidad de vasos sanguíneos. Es por eso que los epitelios no sangran cuando sufren lesión, mientras que los tejidos conectivos son los tejidos que sangran abundantemente por la cantidad de vasos que tienen. Además, presenta gran cantidad de inervación, que es una cosa que sí también tienen los epitelios. Tanto epitelio como conectivo están inervados. Y una diferencia también es que los tejidos epiteliales casi siempre forman superficies y no quedan cubiertas por otro tejido. Quiere decir que ellos están expuestos normalmente, claro, salvo los que están en el tubo digestivo, en la vía urinaria, etcétera, ¿no? Mientras que los conectivos, estos tejidos se encuentran adyacentes a los tejidos epiteliales y no son superficiales, ¿no? Es más, lo único que los separa de los tejidos epiteliales es la membrana basal, ¿no? No sé si alguien se acuerda, hablamos de elemento de la membrana basal, habíamos hablado de una lámina basal propiamente y una lámina reticular. Espero que te estés acordando y si no, pues ve el video anterior de histología de epitelios y ahí vamos a recordar muy bien este tema. Hay un dato muy interesante del tórtora que me llamó la atención y es esta, que todos los tejidos epiteliales
carecen de vasos sanguíneos y forman superficies y se encuentran siempre adyacentes a los tejidos conectivos vascularizados. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a diríamos, a una membrana, a una ósmosis, los nutrientes y la sangre que tienen los tejidos conectivos pasan a nutrir a los tejidos epiteliales, ¿no? Ya que como no tienen vasos sanguíneos, ¿de dónde van a sacar los nutrientes? Pues del tejido conectivo que está adyacente a ellos, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante este cuadrito para iniciar el tejido conectivo. ¿Por qué? Porque así recordamos parte del tejido epitelial que lo vimos en el video anterior y ahí nos adentramos al tejido conectivo. Y ahora sí, chicos, con ustedes, jóvenes, una diferencia histológica de una fotografía de un epitelio y otra diferencia del tejido conectivo. Dese cuenta la cantidad de células que tienen los tejidos epiteliales y la escasa cantidad de células y la poca cantidad de matriz extracelular que tienen los epitelios y la abundante sustancia extracelular que tienen los conectivos. Entonces, ahora hablamos de los tejidos conectivos. Estos tejidos conectivos van a tener dos componentes. Unas van a ser las células, que lo vamos a hablar al detalle, y otra va a ser la matriz extracelular. Después de eso vamos a pasar a la clasificación de los tejidos conectivos y ahí deberíamos de estar acabando nuestra clase del día de hoy, ¿sí? A ver, vamos a ver una imagen del tórtora muy interesante donde vemos las diferentes células, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar a los macrófagos, que tú lo ves ahí, con un núcleo grande, que son las células más grandes, pues se llaman macrófagos, son células gigantes, multinucleadas normalmente. También tenemos fibras de colágeno, que está formando la matriz extracelular, las fibras elásticas, ¿verdad? Que van a estar, por ejemplo, en epiglotis, en el pabellón auricular. Sustancia fundamental, que es la sustancia que rodea las células básicamente en este tejido conectivo, y también vasos sanguíneos. Recuerden que estos tejidos conectivos tienen gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Y del otro lado vamos a encontrar otras células como las fibras reticulares, los fibroblastos, que son las células más importantes, más abundantes. Pregunta de examen: célula representativa del tejido conectivo, y la respuesta es fibroblasto. Tenemos también otras células como los leucocitos, tenemos el eosinófilo, el mastocito, el neutrófilo, las células plasmáticas, ¿no? Entonces ahí tenemos las células que en detalle vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero antes de eso vamos a hablar de las características de los tejidos conectivos. Como les había mencionado, una característica muy importante es que los tejidos conectivos presentan dos componentes. Uno son las células, que lo vemos ahí, plasmocito, fibroblasto, macrófago, histocito, etc. Y la sustancia intercelular que lo produce el fibroblasto, que puede ser una porción forme, que está, aquí vamos a tener las fibras básicamente, y la porción amorfa, que ya está formado básicamente por el colágeno y el ácido hialurónico. Entonces, tejido conectivo derivan del mesodermo, porque sus células provienen de las células mesenquimatosas. Entonces, pregunta de examen: los tejidos conectivos derivan del mesodermo, a diferencia del epitelio, que derivan de las tres capas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Segunda característica del tejido conectivo: tiene elementos como las células, presenta también sustancia fundamental y además las fibras, tanto fibras colágenas, reticulares y elásticas, ¿no? Presenta abundante sustancia intercelular, ya lo habíamos visto. Mire, y aquí nosotros podemos observar en la imagen que estoy acercando la gran cantidad de sustancia extracelular, ¿no? Y luego tenemos la poca cantidad de células que tenemos. Por ejemplo, estas células que están señalándose, que las voy a poner ahí en el marco, miren, todas estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 células que vemos aquí se llaman células del fibroblasto, es decir, son células llamadas fibroblastos, y la sustancia que está alrededor se llama sustancia o matriz extracelular, ¿no? Entonces, eso más o menos es la característica de un tejido conectivo. Muchas variedades de tejidos conectivos. Es vascularizado, presenta terminaciones nerviosas, da soporte y sostén a los órganos, una función muy importante, nutre al resto de tejidos por la gran cantidad de vasos sanguíneos, sirve de relleno de parénquima, quiere decir que entre sí une estructuras, ¿verdad? También tiene una función de protección y defensa a través de las células plasmáticas y los macrófagos y leucocitos, ¿no? Tejido conectivo es lo más resaltante que tú vas a encontrar en el libro, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar, como ya sabíamos que tiene dos componentes, vamos a hablar primero de las células y después vamos a hablar de la sustancia fundamentalmente amorfa.
Les presento a la célula más representativa del tejido conectivo, el que produce a la matriz extracelular. Esta célula se llama el fibroblasto. Los fibroblastos, no se olviden que son células grandes aplanadas con prolongaciones, como tú puedes observar ahí, y son ramificadas, ¿no? Se encuentran en todos los tejidos conectivos y también son los más abundantes. Y por último, cuando estos fibroblastos migran a través de tejidos conectivos, secretan fibras y también sustancia fundamental de la matriz extracelular. Por eso que al fibroblasto se le atribuye la producción de la matriz extracelular. Tenemos otra célula y se llama macrófago. La palabra macrófago nace de dos términos. Uno es macros, que es grande, y el otro es agen, que es comer. Es decir, son células grandes que comen, así se traduce, ¿no? Pero funcionalmente estas células se encargan de realizar la famosa fagocitosis, que puede ser una función, diríamos, de excreción, es decir, quedan restos de células o restos de toxinas y el macrófago se lo come. Pero al hacer esto también puede comerse células que están dañadas a los tejidos. Por eso que le da la función de protección. Esto se llama fagocitosis. Se desarrollan a partir de los monocitos. Estos monocitos se fusionan, ¿verdad? Y al hacer fusión se crean unas células gigantes, como ustedes ven aquí, ¿no? Miren la cantidad de células. Al costado vemos glóbulos rojos y aquí tenemos acá hay un grupo de células llamado macrófago. Ahí el núcleo es lo que le representa a ellos, ¿no? La gran cantidad de núcleos. Cuando tú estás en el microscopio y ves unas células así de este color, este tamaño, pues lo más probable es que sean los famosos macrófagos. Tienen forma irregular, como vemos, sus proyecciones no son ramificadas pero cortas, ¿verdad? Y se encargan de hacer la famosa fagocitosis. Existen dos tipos de macrófagos, unos fijos, es decir, unos que ya están en un órgano específico, y otros que son libres o circulantes. Los fijos pues los podemos encontrar en los pulmones y se llama la célula del polvo, la encontramos en el testículo, se llama célula de Sertoli, la encontramos en la piel, se llama célula de Langerhans y de Granstein, la encontramos en el riñón, se llaman células mesangiales, en el hueso y se llaman osteoclastos. Además también la encontramos en el hígado, la famosa célula de Kupffer, y también la encontramos, sin olvidarnos, tanto el intestino, las células M, como la famosa pregunta de examen: macrófago cerebral. Y la respuesta es, bueno, tú ya la sabes, pero por si acaso yo la digo, se llama microglia. Estas son las células llamadas macrófagos fijos, mientras que los circulantes son los que tienen capacidad de atravesar cualquier tipo de tejido y agruparse en sitios donde hay infección o donde, ¿cierto?, donde hay un tejido inflamatorio, para que ellos puedan realizar la función que tienen, la cual se llama fagocitosis. Ahora, ¿qué más tenemos? Las células plasmáticas. Estas células derivan del linfocito B. Es más, cuando este linfocito B madura, así se dice, sale al exterior y se transforma en las células plasmáticas. Estas células plasmáticas segregan anticuerpos, que son unos tipos de proteínas que neutralizan las sustancias extrañas del organismo. Es por esto que a ellas se les atribuye la función de la famosa respuesta inmunitaria. No nos olvidemos que a las células plasmáticas o plasmocitos lo encontramos en las glándulas salivales, en los ganglios linfáticos, en el vaso y sobre todo en la médula ósea. Sí, esa médula ósea que está en nuestros huesos. Otra célula también importante y la cuarta célula que estamos viendo es el mastocito. Este mastocito, también llamada célula de Ehrlich o también llamado heparinocito, es una célula que abundan, ¿sí?, cerca de los vasos sanguíneos que irrigan a los tejidos conectivos. Tienen una función muy importante: producir histamina y heparina. Esta histamina va a generar un proceso inflamatorio, porque eso genera la alergia, y la heparina, que es un anticoagulante, ¿verdad? Es decir, va a favorecer justamente la inflamación. Por eso se llaman proinflamatorios a esta célula. En etapa de de investigadores también descubrieron que el mastocito puede unirse a ciertas bacterias, ¿sí?,
fagocitarlas y destruirlas. Quiere decir que hay cierto componente del mastocito para realizar la fagocitosis. Pero si en el examen de admisión te preguntan quién realiza fagocitosis, la respuesta es única: macrófago. Ahora, si no hay macrófago, debe decir, o la respuesta debe ser monocito. Pero si está monocito y macrófago, yo te recomiendo que marques macrófago, ¿cierto? Ahora, si no hay macrófago ni monocito, pero está la célula de Kupffer, por ejemplo, la respuesta debería ser ella, porque es más específica, ya que la célula de Kupffer es un tipo de macrófago que encontramos en el hígado, ¿sí? Listo. Tenemos las últimas células y tenemos el adipocito. El adipocito, también es llamada células adiposas, esas células pertenecen al tejido conectivo y almacenan los famosos triglicéridos que van a transformarse en el tejido graso, ¿no?, de nuestro cuerpo. Recuerden que la grasa sirve para rellenar y en algunos casos hasta para deformar. Se encuentran debajo de la piel y alrededor de órganos como el corazón y los riñones, ¿no? Y básicamente cuando ese tipo de tejido sobrepasa los valores normales, ¿sí?, o el índice de masa corporal por encima de los valores normales, puede generar problemas cardíacos y puede estar asociados también a enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus. Así que hay que tener bastante cuidado. Claro, algunos jóvenes dicen: no, pero parezco un osito, los chicos me van a abrazar más. Sí, pero vas a tener problemas cardíacos o de enfermedades sistémicas. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de grasa. Pero tampoco, si somos muy rellenitos, tampoco podríamos acomplejarnos, porque finalmente lo más importante es lo que podamos tener en nuestro cerebro o lo que pueda sentir nuestro corazón, ¿sí? Pero que no sea grasa. Por último tenemos los leucocitos. Estos leucocitos, también llamados glóbulos blancos, ¿cierto? Su función principal es la protección a través de la defensa de la sangre. Y como ustedes saben, hay dos tipos de leucocitos: unos granulocitos y unos agranulocitos. Los granulocitos son células que terminan en la palabra filo. Y es bien sencillo esto, ¿eh? Tú reconoces a los granulocitos por la palabra filo. Y ahí tenemos neutrófilo, eosinófilo y el basófilo. Por ejemplo, el, el neutrófilo es el primero. El primero y el segundo, sino que el primero es un neutrófilo segmentado y el otro es un neutrófilo callado, le dicen, ¿no? Y los últimos, ahí tenemos el eosinófilo, que es el penúltimo de arriba hacia abajo, y el último de abajo se llama el basófilo, ¿no? Esos son los famosos granulocitos, mientras que los agranulocitos terminan en cito. Está el monocito y el linfocito, que sería el tercero de arriba hacia abajo y el cuarto respectivamente, ¿no? El tercero sería el linfocito y el cuarto sería el monocito. A ver, si no me están entendiendo, mejor lo veo así. Estos dos primeros que están en la parte superior se llaman neutrófilos, sino que hay tipos. Hay neutrófilos según la segmentación de su núcleo. El tercero, que tiene un núcleo más moradito, que lo voy a poner en la parte superior, se llama linfocito. El que sigue en el orden, el número 4, se llama macrófago o monocito. Y los dos últimos, el que tiene como una coloración anaranjada, se llama eosinófilo, y el último de todos ellos se llama basófilo. Entonces ahí tenemos a los famosos leucocitos. ¿Entendido? Listo. Y en todo caso, si tú quieres saber un poco más de leucocitos, yo te invito a que leas el primer video que hace cerca de 3 años yo subí, que es el primer video de mi canal, se llama Hematología y Vito. Puedes revisar, son más de 40 minutos donde vas a repasar todo lo relacionado a la sangre, a la hematología. Sí, claro, a nivel preuniversitario, ¿sí? Listo. Por último, tenemos este resumen donde encontramos la célula del tejido conectivo. Ya como resumen tenemos al fibroblasto, al mastocito, al plasmocito, al adipocito, al macrófago y al leucocito. El pericito es una célula especial. ¿Por qué? Porque para empezar el Tórtora no lo menciona, pero sí otros libros mencionan al pericito, también llamada célula adventicia o perivascular. Estas células se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos y se van a encargar de diferenciarse en otras células para poder realizar el proceso de cicatrización. Ojo,
El que repara los tejidos se llama el fibroblasto a través de la síntesis de la matriz extracelular. Pero estos pericitos son células peculiares. ¿Por qué? Porque ellos ayudan a la regeneración de los tejidos, sobre todo los lisos. Los músculos lisos son los que más se reparan gracias a los pericitos, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya todas las células completas. Y por último, el segundo y último componente del tejido conectivo se llama matriz extracelular, que está formado por tanto la sustancia fundamentalmente amorfa como el componente fibrilar. Así de sencillo. Es un resumen bien práctico, espero me estén entendiendo. La sustancia fundamental amorfa dice que es toda la sustancia que rellena los espacios entre las células y las fibras del tejido conectivo. Es la barrera de penetración a partículas extrañas, ¿no? Esta sustancia puede ser sólida, el hueso, semisólida, el cartílago, puede ser líquida, la sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de quién depende la consistencia del tejido conectivo? Va a depender de la sustancia fundamentalmente amorfa. Mientras que el componente fibrilar, como les había mencionado, está formado por tres tipos de fibras: fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Cuanto más abunda el tipo de fibra en un tejido conectivo, va a tener dichas características. Por ejemplo, si hay mayor fibras colágenas, pues va a tener la característica que da el colágeno. Lo mismo para las fibras elásticas, le va a dar la característica elástica, y lo mismo para las fibras reticulares. Estas fibras elásticas son las más abundantes, pregunta de examen, dan rigidez y resistencia al tejido, están en la mayor cantidad de los tejidos conectivos, sobre todo en huesos, en cartílagos y en ligamentos. Las fibras elásticas presentan una proteína llamada elastina, dan resistencia, por eso pueden deformarse y volver a su forma original, y elasticidad. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la piel, lo encontramos en los vasos sanguíneos y también en los pulmones, en algunos cartílagos como los cartílagos elásticos. Y las fibras reticulares son muy finas, tienen forma de, forman una especie de red, por eso se llaman reticular, y ahí está el nombre, donde se queda atrapado el colágeno, forman un armazón en el vaso, en la médula ósea roja, nódulos linfáticos, también lo vamos a encontrar en el hígado, en el riñón y en las glándulas endocrinas. Entonces, hasta aquí un resumen completo, bien sencillo, de los dos componentes del tejido conectivo, que era las células, que lo hemos visto, y ahora la matriz extracelular. Ahora, ¿cómo clasifica el tórtora al tejido conectivo? Lo clasifica en dos: el tejido propiamente dicho y el tejido especializado. Sin embargo, en otros libros también mencionan que existe un tejido inmaduro, o también llamado embrionario, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver al inicio. Entonces, los tejidos conectivos propiamente dichos son dos: el laxo y el denso. Y el denso son de dos tipos: tenemos el irregular y el regular, mientras que los tejidos conectivos maduros o especializados van a ser el elástico, cartilaginoso, adiposo, linfático, sanguíneo y el tejido óseo, ¿no? Recuerden que todos estos tejidos derivan de la capa embrionaria llamada mesodermo. Entonces, como les mencioné, existe un tejido conectivo embrionario y es el mesenquimatoso. Este mesénquima, que se va a encontrar sobre todo debajo de la piel, en los huesos del embrión, ¿sí?, cuya función va a ser la formación de todos los tipos de células que forman los tejidos conectivos. Es decir, aquí en el mesénquima vamos a encontrar las famosas células madres, ¿no? Las células madres que van a dar origen a los diferentes tipos de células. Por ejemplo, un ejemplo de célula mesenquimatosa sería la osteoprogenitora. Esta célula del hueso que da origen tanto al osteoblasto como al condroblasto. Y el segundo tipo de tejido embrionario sería el tejido mucoso, que básicamente está en la gelatina de Wharton, ¿no? En el cordón umbilical, ¿no? Y ahí lo vemos. ¿Cuál es su función? Sostén, básicamente. No se olviden que es una pregunta de examen: ¿dónde encontramos la gelatina de Wharton? Pues la respuesta va a ser: la encontramos en el cordón umbilical, ¿cierto?, del niño. Listo. Y ahora pasamos a la clasificación del conectivo maduro, o también llamado propiamente dicho. Y pueden ser dos tipos, ya lo habíamos visto: el laxo o areolar y el denso, ¿no? El laxo es más distribuido, es más abundante, es flexible, poco resistente, ¿verdad? Lo encontramos en la dermis papilar,
alrededor de los vasos sanguíneos y también apoyando a ciertos epitelios, mientras que el tejido conectivo denso es menos distribuido, es más rígido, ¿verdad? Pero es más resistente. ¿Y qué lo hace ser más resistente? El orden de sus fibras. Si están ordenados se llamará regular, por eso lo encontramos en el tendón, ligamentos y aponeurosis, pero si sus fibras están desordenadas se va a llamar irregular y lo vamos a encontrar tanto en el periósteo como en el pericondrio, ¿sí? Listo. Y aquí les he puesto un resumen de las tablas e imágenes del tórtora donde menciona cada uno de los ejemplos, ¿no? Lo voy a pasar rápidamente para no aburrirlos. Ya ustedes le toman foto si quieren hacer el resumen o pausan el video y van copiando tal cual dice el libro tórtora, ¿no? Por ejemplo, el tejido areolar dice que es uno de los tejidos conectivos más dispersos, por eso que habíamos dicho en el resumen que era el más distribuido, ¿cierto? Está constituido por fibras sobre todo de colágeno, elásticas y reticulares, dispuestas en formas aleatorias como ahí vemos, miren la forma aleatoria, ¿sí? Pareciera que estuviera desordenado, ¿verdad? Y como ustedes ven es bien irregular, por eso le llaman laxo. Están inmersos sobre la sustancia fundamental semilíquida que contiene ácido hialurónico, el famoso condroitin sulfato, dermatan sulfato y el caratan sulfato, ¿no? ¿Dónde se localiza? Se localiza en casi todas las estructuras corporales, ya lo habíamos mencionado, y su función es darle resistencia, elasticidad y sostén a los tejidos conectivos. El tejido conectivo reticular, que es otro ejemplo de tejido laxo. Este tejido conectivo reticular forma una red delicada de fibras reticulares, ¿cierto? Donde estas fibras reticulares son más delgadas que las fibras colágenas, ¿verdad? Y aquí encontramos atrapadas tanto colágeno como células reticulares. ¿Dónde se localiza? Se localiza en el estroma del hígado, en el vaso, ganglios linfáticos, médula ósea, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función? Formar el estroma de los órganos. Una de las células musculares lisas y fibras, eliminar las células sanguíneas deterioradas del vaso y los microorganismos de los ganglios linfáticos. Quiere decir que su función es básicamente sostén y protección, ¿no? Listo. Pasamos a los tejidos conectivos densos. Aquí tenemos el denso regular, cuya matriz extracelular blanca brillante está formada sobre todo por fibras colágenos, no se van a olvidar, y como ustedes ven, miren las fibras, están ordenadas, ¿no? Están paralelas y están compactadas, ¿no? O sea, están todas agrupadas. Eso le va a dar resistencia, por eso que la función más importante de este tejido conectivo denso regular es darle firmeza a una estructura. La estructura del tejido soporta la atracción, es decir, la tensión a lo largo de toda la longitud de la fibra. Ese es el tejido denso regular. El irregular, a diferencia del regular, como ustedes pueden ver, sus células están mal distribuidas, mira, están desordenadas, ¿no? Vemos, miren las fibras desordenadas, no hay un espacio que sea rígido, por eso que su función va a ser insertar con firmeza ciertas estructuras y este tejido le va a dar diríamos, una resistencia a una sola dirección. Si le ponemos fuerzas o tracciones en diferentes direcciones, el tejido se puede deteriorar, ¿sí? Y finalmente tenemos los tejidos conectivos especializados, donde tenemos al elástico, al adiposo, al cartilaginoso, al sanguíneo y al óseo. Vamos a ver. El elástico predomina fibras elásticas. ¿Se acuerdan que les había mencionado que los tejidos conectivos van a tener características dependiendo del tipo de sustancia amorfa o sustancia fundamentalmente amorfa y también dependiendo del tipo de fibras que contenga? Si tiene fibras elásticas, el tejido va a ser elástico. Si es reticular, pues va a formar los tejidos reticulares, ¿no? En este caso, este tejido conectivo elástico va a tener elasticidad ya que presenta este tipo de fibras. ¿Dónde localizamos? En el pulmón, en las paredes de las arterias, en la tráquea, en los bronquios, cuerdas vocales, ligamentos suspensorios del pene y en algunos ligamentos entre las vértebras, ¿verdad? El cartílago o el tejido cartilaginoso es un tejido muy interesante porque su sustancia o matriz extracelular es semisólida. Aquí hay tres tipos de cartílagos. Tenemos el cartílago hialino, que es el más abundante, por cierto, Es el más abundante, presenta fibras elásticas y colágeno también. Se localiza básicamente en los huesos, en la metáfisis para los huesos y puedan crecer.
También lo vamos a encontrar en las costillas, en la nariz, en la laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos y también en el esqueleto tanto del embrión como del feto. Su función, proveer superficies lisas para los movimientos articulares, tanto de flexión y sostén, ¿cierto? Pero no se van a olvidar que este cartílago hialino tiene dos características. Es el más abundante de todos, pero el más débil de todos también. El fibrocartílago debe ser uno de los tejidos cartilaginosos más resistentes, si no el más resistente. Si en el examen te preguntan cuál es el tejido cartilaginoso más rígido, que da más protección o más rigidez, la respuesta debe ser el fibrocartílago o cartílago fibroso. Da soportes y unión a las estructuras entre sí y además los condrocitos dispersos entre haces gruesos visibles de fibras colágenos van a tener y van a atrapar matriz extracelular, ¿no? Y aquí lo vemos como estas células, mira, estos dos condrocitos están atrapados y si alguien ya leyó esto alguna vez, a estas tres células agrupadas en un solo espacio se le llama nido celular. Sí, o también llamado grupo isógeno. No se vayan a olvidar de ese término. Si a ti te preguntan qué tejido tiene el grupo isógeno, la respuesta va a ser cartílago, ¿sí? Y ahí lo tenemos. ¿Qué cartílago? Sobre todo el cartílago fibrocartilaginoso. Y tenemos el cartílago elástico, donde los condrocitos van a estar en medio de las fibras elásticas. Lo localizamos en el epiglotis de la laringe, ¿cierto? En la parte del oído externo, pabellón auricular y también las trompas auditivas, ¿no? Su función, brinda fuerza y elasticidad, ¿no? Y mantiene la forma de algunas estructuras, ya que le da elasticidad donde el tejido se deforma, pero vuelve a su forma original. Y aparentemente estamos terminando, ¿por qué? Porque ya hablamos de tejido óseo, ¿sí? El tejido óseo, y hablamos del tejido adiposo junto con el sanguíneo, y ahí debemos estar dando punto final a esta clase. Espero que estén aprendiendo algo. Si tienen alguna sugerencia, dejen las sugerencias, que yo trato siempre de mejorar para que ustedes puedan aprender de una forma más adecuada. Y si tienen alguna duda, me la escriben para yo responder. Tan luego puedo leerlo y responderé de una forma oportuna, ¿sí? En esta parte del video quiero agradecer bastante y mandarles un gran saludo, un saludo y un abrazo inmenso a mis compañeros de la Superintendencia Nacional de Salud, ¿sí? Tanto a la doctora Kelly Santa Cruz, a la doctora Roxana Vázquez, a la doctora Cindy, al doctor Alberto Tapia, al doctor Miguel Vela y a mis demás compañeros, tanto el doctor Jorge Guamanchumo como el doctor Manuel Rodas, ¿no? También a los demás colegas que trabajan y compañeros de la Superintendencia Nacional de Salud, quienes somos las personas que tratamos de hacer que los derechos en salud se cumplan aquí en nuestro país, en el Perú. Listo. Bueno, tejido óseo. Decimos que este tejido óseo tiene una sustancia extracelular rígida, ¿cierto? Pues es compacta, pero también va a tener ciertas cavernas, por eso también le llaman esponjoso, ¿cierto? La función del hueso, que ya va a haber una clase especial de huesos, por eso que solamente voy a pasar rápidamente, es sostén, protección, almacenamiento, etcétera, ¿no? Que ya lo voy a hablar específicamente del tejido óseo, por eso que no se desesperen, simplemente recuerden que el tejido óseo son de dos tipos, un tejido óseo compacto y un tejido óseo esponjoso, ¿sí? El día lunes, este lunes que viene, a ver si hoy estamos... creo que hoy estamos 8, ¿sí? 8 de enero. Aparentemente, no, estamos 7 de enero todavía. Aparentemente, a ver, el 13 de enero, ¿sí? El lunes 13 de enero, a partir de las 6 de la tarde, voy a estar transmitiendo una clase en vivo, Dios mediante, de todo lo que es tejido óseo y huesos. Así que yo espero que ustedes estén atentos al canal. Si están suscritos pero no tienen la campana activada, pues no es que no sirva de mucho, pero sí sirve, pero no vas a tener la oportunidad. Si quieres aprender anatomía, no vas a tener la oportunidad de estar en vivo en la transmisión. Lo puedes compartir para que tus demás también compañeros puedan ver ese video. Así que los invito a las 6 de la tarde, y eso gracias a mi amigo Carloncho, ¿sí? De la ciudad de Mosefú, aquí en Lambayeque, Perú,
con su academia IBAG, ¿no? La mejor de Monsefu, ¿sí? Ahí vamos a estar. Listo, entonces aquí hay una imagen interesante que busqué en el Tórtora donde menciona lo mismo, ¿no? Donde están sus funciones y hay una imagen interesante, ¿ya? El tejido sanguíneo está formado básicamente por el plasma y los elementos formes. Estos elementos formes son las células, básicamente los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, cuya función va a también tener la de nutrición, la de transporte, ¿cierto? La de secreción, regular el pH, termorregulación, etcétera. Como les mencioné, si ustedes quieren saber un poquito más de sangre, más de 40 minutos, pueden revisar Hematopoiesis Divito, que es el primer video que está publicado en este canal. Así que si quieres, ya se te fue el sueño, corre, ni bien termine el video, por favor te invito a que vayas al final, el primer video de la página Hematopoiesis. Son 40 minutos que wow, espero que aprendas. Y si de repente te falta algo, me escribes y yo trato de responderte, ¿sí? Y por último, el tejido adiposo, que tiene células derivadas de los fibroblastos. No se vayan a olvidar que los adipocitos derivan de los fibroblastos. Se localizan básicamente en los sitios donde existen tejido areolar, están adyacentes a ellos, y su función es reducir la pérdida de calor, ¿no?, sobre la piel. Sirve como reserva de energía porque tienen grasa y brinda soporte y protección a los órganos, ¿no?, dándole amortiguación. Y como lo vemos ahí, son células redondas, mira, donde almacenan dicen una gota o una porción de grasa, ¿no?, o de aceite. Bueno, aparentemente hemos llegado a la parte final de este video. Ya sabes que puedes repasar y suscribirte en mi canal, Profesor Ibito. Si quieres un video en especial, puedes escribirme. También damos asesoría personalizada. Y quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo William de la ciudad de Arequipa, con el cual gracias a él estamos haciendo estos videos. Él me solicitó hacer una clase de histología, ya es la segunda. Solamente probablemente el jueves, estaremos haciendo la clase de tejido óseo, perdón, tejido muscular, y para el día sábado o el otro lunes haremos la clase de sistema nervioso, ¿no?, tejido nervioso. Así que si tienen alguna pregunta o duda, lo escriben, espero que lo compartan, me gustaría sus sugerencias y espero estar ayudándoles con un poquito con este apoyo que doy semana a semana. Así que el profesor Ibito se despide, muchas gracias y no se olviden de compartir los videos.